Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Yo soy Pavel Velasco. Estamos una semana más acá en Libro Claroscuro. Perdón, al fin nos prestó la cabina la gerencia. Dice que va a tomar vacaciones un año. Pues bueno, pues ya lleva 6 o 7 años tomando vacaciones de más de 9 meses. Pero bueno, está bien que se tome otro descansito porque pues sí, la verdad es que sí nos ha tenido en vilo con esta serie del Departamento Q. Entonces, ahora les traemos algo diferente, también de una consentida del libro claroscuro, Joyce Carol Oates, y la historia se llama La hija del sepulturero. Esta obra salió en el 2007 por la ya acostumbrada escritora que siempre está en los momios para llevarse el premio Nobel de Literatura, y esperemos que pues lo consiga en alguno de estos futuros años. Esperemos que antes del 2030 ya lo consigan su haber. Tiene todos los méritos ante grandísimas obras que ha escrito, algunas ya reseñadas acá en Libro Claroscuro. Y en este libro dice Joyce Carol Oates que quizá es el más personal de todos los que ha escrito, pues hay una parte ficticia y una parte real. Esta parte real viene de la abuela materna de Joyce Carol Oates, Blanche Morgenstein, y ella desde siempre supo muy poco de su abuela. Era un tema como muy prohibido o tabú en la familia, y a la muerte de su papá de Joyce, descubrió unas cartas de su abuela y descubrió la historia de la abuela, ¿no? Blanche era hija de un sepulturero, era judía y había huido de un matrimonio terriblemente violento, quedando sola con los hijos en la pobreza, y utilizó más o menos todos estos fragmentos eh, para reinventar o crear su historia de la hija del sepulturero, que como bien dice Joyce, era hija de un padre pues bastante culto en la Alemania de aquellas épocas, de 1930 y tantos, y que vinieron a América. En América pues no consiguió, bueno, en Estados Unidos principalmente no consiguió empleo pues obviamente de profesor, entonces le dieron trabajo de sepulturero, y pues era sumamente, aparte de violento, era pues un poco radical y extremo tanto con su mujer como con sus hijos, y les ponía como muchas restricciones, hasta que en algún momento eh, pues su brutalidad hace que acabe matando a su mujer, y él mismo matándose y dejando a todos sus hermanos eh, huérfanos. Para esto, Rebecca Schwartz, que es en este caso la persona que tomaría el lugar, como por decirlo así, de su abuela, se casa con ella ya trabajaba como de camarera en un hotel, y se casa con uno de sus clientes, bueno, un cliente del hotel, que en algún momento la defendió de otro cliente que era como esos clásicos galanejos que se la pasan enamorando a muchas mucamas y dependientas del hotel. Perdón por estas interrupciones que me hablaron por acá. Pero se casa con este hombre. Ya se dejaba ver en la novela que era un hombre terrible, bebedor, mujeriego, con ciertas mentiras, que se dedicaba a otro tipo de cosas, más que a ser un hombre, valga la expresión, normal. Y hasta que descubre pues que dicho hombre pues ni siquiera trabajaba donde decía que trabajaba, y pues entonces esta Rebecca Schwartz tuvo que ponerse a trabajar, siendo pues también agredida, ofendida. La verdad es que es una historia terrible un poco lo que le pasa a Rebecca Schwartz con su esposo, su primer esposo, y me hizo pensar muchas cosas y ver un poco la imagen que sí, quizás solamente Joyce pudo haberlo escrito y reflejado en estas cartas que tomó de su abuela, haberse inspirado para reflejar el hartazgo, la tristeza, el abuso y todo esto que han sufrido múltiples mujeres en relaciones maritales o de pareja, y más en esas épocas en las cuales pues muchas veces no eran visibles o no eran escuchadas, pero finalmente acontecían. Y aunque tantos años después
leemos una historia que sí es de ficción, pero está inspirada en ciertos hechos reales, más personales de Joyce y su familia, y por eso dicen que quizá esta es la novela más personal de Joyce que ha escrito. Entonces, la verdad es que yo sí lo detecté, me dejó un vuelco un poco en el corazón, un sentimiento de tristeza, de crudeza, de injusticia, de realidad, obvio, de todo lo que le pasó en su momento a Rebecca Schwartz, bueno, su abuela, y bueno, todo lo que pasa, ¿no? Entonces, la novela empieza en una parte donde Rebecca Schwartz va saliendo de trabajar y pasa por un canal y le llaman Hazel Jones, un señor de un Panamá o de un sombrero que la andaba siguiendo y ella le dice pues que no es Hazel Jones, sino es Rebecca Schwartz, cuando aún estaba casada con su primer esposo. Y después, cuando finalmente decide separarse de este hombre, de su esposo, toma este nombre de Hazel Jones para seguir su vida, continuar con su hijo, tratando de sacarlo adelante. Y bueno, ciertas peripecias y cosas que le van pasando en la vida, que consigue sacar adelante a su hijo y hacer realidad este logro de poder superar, a pesar de ser la hija del sepulturero y la cruel final tanto de su padre como de su madre, y de haber quedado huérfana y de haber sido en cierta medida abusada, golpeada, engañada, traicionada por su primer marido, haber podido sacar a su hijo y que fuera un hombre exitoso en el ámbito musical al menos. Y en una parte ya final quizá de la obra menciona a Rebecca Schwartz, donde dice que realmente apenas empezaba a vivir cuando su hijo ya había tenido éxito y ya se podía valer por sí solo. Esta historia y esta frase yo la he escuchado en otras personas mayores con las que he platicado, tanto de mi familia como pues conocidas, y ese proceso en el cual dicen que el hecho de ser madre te roba un pedazo de tu vida y no te deja poder estar de forma independiente y como cuando eras joven viviendo la vida, ¿no? Yo creo que eso le pasa a muchas personas que tuvieron hijos, pero en específico a las madres, y acá lo deja ver Joyce Carol Oates desde el punto de vista de Rebecca Schwartz, o al menos su abuela, donde pues demuestra un poco todo lo que pasa. Al final y como epílogo, pues está un carteo entre Rebecca Schwartz, o en este caso su abuela Blanche Morgenstein, y otra familiar, una prima, y este intercambio la verdad es que queda muy bonito porque te va dando un poco quizá la historia real de lo que pasó en ese carteo entre sus familiares, y cómo es que afortunadamente Joyce pudo rescatar esta historia para traérnoslas en un libro. La verdad es que es un libro bastante largo, pero bastante interesante, bastante bueno, que toca muchos temas, un poco este tema tan crudo del sueño americano, y esta dureza con los inmigrantes, la pobreza, la lucha de clases, el antisemitismo, pues yo creo que a nivel global, no solo en Estados Unidos, también un poco la supervivencia y resiliencia de Rebecca a subsistir a pesar de todas las cosas que le pasaron en la vida, haberlo hecho, y la violencia y el trauma, el que sufrieron tanto la mamá de Rebecca Schwartz y Rebecca en su propio matrimonio, que pues te deja un reflejo profundísimo de muchas relaciones acontecidas en esas épocas y seguramente en la actualidad, que muchas veces es importante reflejarlas y que se puedan leer, no solo por el hecho de denunciarlas, pero sí por el hecho de que otras personas y otras mujeres quizá no pasen por ese tipo de situaciones tan tremendas y terribles que vivieron. La verdad es que es un libro que me gustó mucho. La forma de escribir de Joyce, pues ya la hemos reseñado anteriormente, tiene una forma tan clara, tan ligera y sobre todo tan acompasada, que te ayuda a entender muchas cosas y llevarte de la mano e ir entendiendo poco a poco lo que quiere decirte en sus libros. Y eso no todos los autores lo consiguen con esa maestría que ella sí, y que te facilita pues muchas veces entender sus libros, que es algo básico, pienso en un escritor, pero dos, transmitir el mensaje y todo lo que lleva, ¿no? O sea,
gracias a ese epílogo que trae en el libro, te hace investigar más sobre el propio libro y por qué lo escribió Joyce Carol Oates, y no solamente quedar con esta historia de Rebecca Schwartz, sino saber un poco más allá y saber que quizá en esta historia, aparte de su empeño, ganas y amor al escribir, pues lleva un poco de un recuerdo de su familia. Entonces, pues ojalá nos acerquemos a Joyce Carol Oates con La hija del sepulturero. Yo sé que Carolina le va a gustar porque pues ella le encanta Joyce Carol Oates, y aparte pues es un libro con una historia envuelta que pues le da mucha realidad, como otros tantos libros de Joyce Carol Oates, en específico el de Zombie, que es uno que reseñé en su momento para el Club de los Chatulus, que fue llevado a cabo de forma magistral por Joyce. Entonces, pues bueno, es la recomendación de esta semana. Yo soy Pavel, nos estamos escuchando por acá la próxima semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.